Hola, muy buenos días. El día de hoy llegamos a la 9ª edición de lo que hemos denominado las charlas de la historia del sistema presidencial mexicano. Una especie de análisis de la situación actual en cada una de ellas, es decir, se analiza qué ha sucedido en los últimos 100 años en México de una manera platicadita, tratando de ser lo más concreto, lo más específico, con la idea de generar un entorno que permita emitir opiniones con argumentos para conocimiento tanto de las nuevas generaciones como de todos aquellos que tienen más de 35 años de edad. El propósito fundamental, como todo, es opinar, es comentar, es narrar, tratando lo menos posible de emitir juicios que impliquen que se vea esto como una crítica al actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Más bien es todo lo contrario. Lleva el propósito de tratar de poner en su contexto real lo que le sucedió a México cuando hubo una pandemia en 1918 que afectó a todo el mundo y que generó la gran crisis de 1929 que afectó a todo el mundo, por supuesto también a México, y cómo los mexicanos le hicieron frente a través de sus gobiernos durante las distintas épocas, y luego ya fuimos hablando de cosas políticas muy generales, desde 1917, cuando se acabó la guerra armada en México, la Revolución Mexicana, donde murieron 1 millón de mexicanos murieron en la Revolución Mexicana, y sin meternos a muchos detalles, hablamos muy en lo general cómo transitamos de la guerra armada a la instauración de una nueva constitución, a la de los estados que conforman lo que hoy es la República Mexicana o la Federación, las entidades federativas, y también lo que le dio vida al actual sistema político mexicano, que es un sistema presidencial, y a una democracia mexicana, que es la que nos tiene hoy en día soportando la gran pirámide del ejercicio del poder en México. Me refiero al poder político. Y también comentarios sobre el poder económico. El propósito de estas charlas, insisto, es encuadrar para que se puedan tener criterios y puntos de vista de cosas que no tiene por qué saber la gente, que no tiene por qué saber ni las nuevas generaciones ni las de atrás, porque son cosas muy enfocadas a la historia de lo que sucedió, por ejemplo, entre 1917 y 1970, donde se da un parteaguas del sistema político mexicano con la grave crisis del movimiento estudiantil de 1968, como ahí se explicó. Usted podrá encontrar toda la información, ahora sí lo hicimos casi como una serie de las que ahora se acostumbran en Prime Video, en Netflix, en cualquiera de las que usted vea, en Claro Video, no sé, la que usted vea. Y lo hicimos de manera tal que se les puso números, es decir, primera temporada son 9 charlas, desde un análisis general hasta después irnos a analizar los gobiernos desde Venustiano Carranza, muy someramente el gobierno de los militares, hasta llegar al de Lázaro Cárdenas, por allá de 1934 a 1940, porque fue el primer sexenio que hubo en el país. Antes los gobiernos de los presidentes de la República eran de 4 años, si bien les iba. Y después vinieron los sexenios, pero también vino la transición
en la que los militares dejaron de gobernar este país, dejaron de dirigirlo y pasaron a los gobiernos civiles, es decir, de personas que no eran militares, que no habían luchado en la Revolución Mexicana y que buscaban la modernización del país y lo mejor para todos los ciudadanos de México, aplicando la Constitución Política de 1917, que aclaro, es todavía los cimientos y la base de la actual Constitución. No hay una nueva Constitución, es la misma de 1917. Y como todos podemos calcular, pues ya pasaron más de 100 años, específicamente 103 años de esa Constitución. Entonces me permití hacer comentarios tipo charlas de un poquito más de 100 años de lo que ha pasado en el sistema político mexicano. Y ahora la intención dentro del marco de la plataforma de sonorastar.com, que es una plataforma precisamente informativa, exclusivamente para ver cosas positivas, diferentes, cosas que puedan ser atractivas para quien las vea, sin anuncios, sin comerciales, sin fines de lucro, sin intenciones políticas ni aspiraciones de nadie, única y exclusivamente para tratar de forjar puntos de vista y criterios de aquellos que quieran escucharlas libremente. Obviamente se valen las críticas, desde luego, pero lo más importante que quiero precisar el día de hoy, puntualizar, es que llevan básicamente la información que proviene de la historia de lo que ha sucedido hasta este año cuando empezó la pandemia. Es casi un análisis de pandemia a pandemia. La de 1918 contra la que inició, a lo menos en México, en el 2020. La pandemia llamada la peste española de 1918 contra el COVID-19 del 2020 que nos pega con todo a México y a los mexicanos. Dada esta explicación, deseo comentar que me daré a la tarea de grabar, de estudiar, de documentar una segunda temporada, también con propósitos de conocimiento general de historia de México, casi de corte académico, pero pues con comentarios personales y políticos a nivel de charla también, de los presidentes de la República que ha tenido México, pero quiero hablar de lo bueno que hicieron. Algo bueno hicieron cada uno en su época como gobernantes. Y cosas muy malas hicieron muchos en su época que les tocó gobernar. Yo voy a hablar solo de lo bueno que hicieron. Usted juzgue o critique lo malo que crean que haya hecho los distintos presidentes de México. Porque es muy común en la comenta o en la crítica visceral, sobre todo de las nuevas generaciones de los muchachos, que todo critican y todo atacan, y cuando uno les pregunta cosas específicas te das cuenta que no saben. Hay una gran falta de información o ignorancia del porqué de muchas instituciones o de circunstancias del pasado. Entonces me estoy autoproponiendo aportar cosas que puedan ser de utilidad. A quien no le sirvan, pues que no las tome. A quien no le gusten, pues que no las escuche o no las vea. Pero el propósito fundamental, insisto, va a ser irme desde Venustiano Carranza, incluso un poquito antes. Voy a hablar un poquito de Francisco I. Madero, de Venustiano Carranza. Voy a hablar de muchos sonorenses porque fueron presidentes de México. Adolfo de la Huerta, Abelardo L. Rodríguez, Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón. Me brincaré, obviamente, a Lázaro Cárdenas del Río. No se diga Pascual Ortiz Rubio, Adolfo López Mateos, Ruiz Cortines,
Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, hasta llegar al último de los mohicanos, al del Estado de México, a Enrique Peña Nieto. Ya llegando a Peña Nieto, iniciaremos, si el tiempo lo permite o las cosas se dan de esa manera, a empezar a comparar lo bueno o lo malo de gobiernos anteriores, lo que nos pueda dejar algo, pues, lo que nos sirva para tomar en cuenta criterios o cosas o fórmulas que pueden ser útiles para México, lo que han hecho otros presidentes en otras épocas o en circunstancias muy similares a las nuestras que estamos viviendo en este momento, ya sea de crisis económicas, ya sea de pandemias, ya sea de cosas sociales, de levantamientos, como lo que está pasando con el racismo, de revueltas y todo eso. Todo aquello que le sirva al gobierno actual del presidente López Obrador de hacer sistema político comparado, comparar lo que ha pasado en otra época con lo de ahorita, para ver si surgen cosas positivas y diferentes para este gobierno de la República, para el gobierno federal y también para los estados y los municipios, para México en general, que son parte del sistema político mexicano que es presidencial. Ese es el propósito, esa es la intención de lo que va a ser la temporada número 2 que vamos a sacar desde sonoraestar.com, ya sea en YouTube, en Spotify, si solo la quiere escuchar usted por radio, o en su teléfono, en Facebook y en todas las redes sociales. Como siempre, te agradezco mucho tu atención por esta larga y amplia aclaración, pero en unos días más empezamos a conocer qué es lo bueno que hicieron institucionalmente los presidentes de la República en los últimos 110 años. Te mando un saludo y muchas gracias por escucharme y sobre todo por tenerme paciencia. Hasta luego.